Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro que tenemos domingo a domingo con el análisis, la opinión, la información que usted necesita, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda que le proponemos. Entre desaparecidos, asesinatos a comerciantes, así entramos a este fin de semana e igualmente a este mes del año. ¿Qué balance tiene el ministro de Seguridad, Juan Pino? Él nos visita. ¿Hay percepción o realidad? ¿Cuál es la percepción o realidad en materia de seguridad? Hablaremos con él del tema. Hablaremos un poco de política con Juan Diego Vázquez, El País. ¿Cómo lo está viendo este diputado independiente? Oiga, el hombre tira su paso también porque estuvo en el baile en la boda real, ¿no? Hasta de eso hablaremos. Así que usted pendiente de la conversa que tendremos con Juan Diego Vázquez. El combustible, la energía eléctrica también. Se está agravando la crisis. Tendremos un especialista, Juan Urriola, ex secretario de Energía, y un economista, Horacio Estriví, siempre en la estrategia de proactividad, proponiendo alternativas, soluciones a esta situación. Panamá en su encrucijada, análisis del mundo económico, ¿por qué no? También el tema energético, el mundo político, con Fernando Aramburu Porras, expresidente de APEDE, y él estuvo detrás de lo que fue la privatización, así que me vino a memoria que ese tema lo podemos abordar con él. Pendientes. Y claro está, la semana política tenemos que ponerla en perspectiva. Inicia la cuenta regresiva para el torneo electoral del 2024. Eso fue esta semana y lo tendremos desde el punto de vista de dos políticos. Eduardo Quiroz, ex panameñista, independiente ahora, y José Antonio Domínguez, que sigue siendo panameñista. Don Danilo Toro, buen día. Buen día, don Hugo. Ahí está la mesa servida, ¿qué le parece? Sí, ya veo, entramos con un tema que siempre está en los primeros puntos o renglones de interés de la población, que es el tema de seguridad, seguido del tema de encarecimiento y luego los asuntos políticos. Oiga, y el tema seguridad cierra con un crespón de luto, porque se hablaba primero de las acciones contra los comerciantes, pequeños comerciantes. Hubo una situación muy difícil de un comerciante que pues ultimó a un menor de edad, pero cierra el viernes con un comerciante ultimado a manos de un antisocial. Tuvimos una situación también de... fue señalada como de terrorismo por parte de las autoridades en un colegio privado, el tema de las desapariciones, en fin, el panorama es bien amplio. Señor ministro, buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo. Buenos días, don Danilo. Primero, gracias por esta oportunidad. Ya cumplimos 4 meses de este año 2022 y la intención principal de estar aquí es la tercera vez que me das este espacio muy importante para esa rendición de cuenta a la población panameña. Comencemos con algunos de los tantos temas, de pronto las desaparecidas o desapariciones, no sé, ministro. Bueno, mire, claro, podemos comenzar con el tema neurálgico, ¿sí? Delicado de los reportes desaparecidas, y después transicionamos a lo que son los resultados operacionales que está haciendo la fuerza pública, muy positivos y superiores ya al año 2021, porque al haber más operaciones significa más incidencia y menor criminalidad. Pero eso hay que analizarlo porque todo es variante. Y podemos hablar también un poquito sobre los hurtos, qué está sucediendo con los hurtos, para explicar ese fenómeno, porque la policía está haciendo su trabajo. Eso tiene que ver con el día a día de los panameños, el tema de los hurtos. Pero arranquemos con las desapariciones, porque incluso usted usó una frase que incomodó a muchos sectores, de que se escapaban en algunas ocasiones con los novios y demás. Usted tiene cifras de cantidad de desaparecidos, lo ha segmentado de cuáles son aquellos casos que es por razones amorosas que se dan las desapariciones y aquellos que son por causas delictivas. Don Hugo, mire, es un tema delicado
porque se trata de personas. Claro. Se trata de datos y de información de personas. Trae las estadísticas actualizadas de este año, que han llegado de denuncias. Hay 414 reportes de denuncia de enero a mayo. De esos 414, 351 han sido localizables. Faltan 63 personas por localizar. Vayamos al sexo femenino. De estas reportes desaparecidas, 232 han sido femeninas, 214 han sido localizables y 18 están pendientes por localizar. ¿Qué te puedo decir en cuanto a las personas que han sido localizables? ¿Cuáles son los factores? Y te los desgloso. Uno, el 85% es evasión del hogar. Un 13% corresponde a problemas de salud mental y situaciones sentimentales. Un 2% corresponde a delito y secuestro. Y te puedo decir que de las femeninas que todavía están pendientes por localizar, se localizaron 8, pero ellas no quieren regresar a su hogar, están por evasión de hogar. Entonces, eso es un análisis que hay que manejarlo muy bien, pero el Ministerio Público, la DIJ, la Fuerza Pública, usted ve el trato que tiene con esto y qué se pide. Entonces, si hay un problema, Hugo, si hay un problema que siempre ha sucedido, pero esto tiene un manejo adecuado, porque aquí estamos hablando de información de las personas. De esas localizadas, de esas personas localizadas, ¿cuántas han tenido un desenlace fatal? Tenemos 3 personas, 2 por homicidio y una por secuestro, que es el caso que tenemos en Chiriquí, que es el caso sí en firme, donde hay un detenido en firme, hay un proceso judicial, donde la familia está pidiendo que todo el peso de la ley a esta responsabilidad. Y hay una información muy clara de la responsabilidad de esta persona. Esperemos que las autoridades correspondientes hagan su trabajo. Pero ese es el caso que tenemos en Chiriquí, donde se ha dicho públicamente que esta persona sabe de estas 2 personas que él tiene que decir dónde están. Claro, y también está el caso de la dama de Chilibre, cuyo cuerpo fue localizado en el área de Chilibre. Correcto, ¿no? También así mismo es. Sería el otro caso. Así ahora, de las 63 que aún permanecen desaparecidas, ¿hacia dónde apunta la línea de investigación? Porque la Defensoría del Pueblo habló de la posibilidad de tráfico de órganos, de tráfico de personas, etcétera. ¿Hacia dónde apuntan las líneas de investigación en estos casos? Me tomé la tarea con el Ministerio Público de esta evaluación y el Ministerio Público me lo certificó. No hay una línea ni de trata de personas ni de tráfico de órganos. Y se lo hice saber al Defensor del Pueblo en una reunión que estuve con él, especialmente de trata de personas con él. ¿Cómo lo pueden asegurar si todavía hay 63 desaparecidos? Porque hay líneas de investigación, son procesos que lleva la DIJ con el Ministerio Público, donde el señor Procurador ha puesto la prioridad a estos casos y las líneas de investigación te dictan a ti más o menos el perfil del caso. No sé, don Danilo, si quiere... Sí, hay dos cositas. Una es el hecho de que me llamó la atención, cuando usted arranca dice, hemos incrementado las operaciones. De hecho, yo llevo un registro, un registro de las operaciones que se publican, que hace la policía. ¿Qué está detrás de este incremento de las operaciones? Porque sí es un patrón nuevo de conducta de la institución, de la fuerza pública, porque no es solamente las operaciones de la Policía Nacional, es de las otras 2 instituciones, de las otras instituciones también. Es más unidades, más recursos, un nuevo plan de acción, porque mantener el ritmo de operaciones que ustedes tienen implica mucho, o sea, es una enorme, y además las operaciones también producen números distintos. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50 personas que caen en una operación. Sí, mire, importante su pregunta. ¿Cuál es el plan de la fuerza pública? Vimos una pandemia, no podemos por 2 años hacer reclutamiento, así que más el personal que se ha ido jubilado. Este año para la Policía Nacional tenemos aproximadamente la graduación de 909 agentes. Ya 450 están en un proceso de nombramiento. Eso va a ser un incremento de personal porque lógicamente, mire, se ha logrado con el Ministerio Público una articulación como nunca. Hay una planificación.
Y yo lo dije, en enero nosotros empezamos con la planificación Génesis. Ahora estamos con la operación Alfil. Y si yo te digo y si yo plasmo en la pantalla, si me permite, señor director, las acciones operacionales son superiores ya al año 2021, tanto en allanamiento, decomisos de droga, y en este quiero hacer un énfasis. Los lanzamientos de droga que no es Panamá no han parado. Hay un gran problema al sur. Nosotros actuamos como contención, una barrera de contención, porque al llegar la droga nos pudre nuestro territorio. Anoche, 2 operaciones en tierra en Coronado, 1.6 toneladas y una operación del Senan en el mar. 3 incursiones de droga que fueron paradas, lógicamente, del Pacífico, que venían del Pacífico Sur. La droga es un gran problema. Hay detenidos, hay lanchas detenidas, hay colombianos detenidos. Este es algo, y ya llevamos más de 8 toneladas de droga decomisada, y si comparamos que terminamos el año pasado a 128.7, todo apunta a que vamos a tener un año superior. Pasemos a armas de fuego. Armas de fuego superior los decomisos de armas de fuego. 198 armas de más. Municiones incautadas, casi el doble. Dinero incautado, ya llevamos más de medio millón más que el año pasado. Los vehículos recuperados, sí hubo una baja de menos 84 vehículos, pero la parte de semoviente, que es la parte del robo de ganado, hemos hecho una articulación con la Nagán, ha habido reunión con el MIDA y existe una cooperación directamente entre el ganadero, el Ministerio Público y la Policía Nacional y también el Servicio Nacional de Fronteras, y ya tú lo ves, el resultado, 317 ganados recuperados. ¿Qué nos trae como eso? Estos resultados operacionales son base a las articulaciones de la operación Génesis y Alfil. Hemos realizado en estos 4 meses 14 operaciones antipandillas. ¿Cuál es el resultado de esas operaciones? 133 personas judicializadas de estas 14 operaciones. Operaciones contra otros delitos, se puede decir 1.450 personas aprehendidas. Operaciones contra el narcotráfico, 265, y operaciones contra la venta del menudeo y microtráfico, 433 personas. La población penitenciaria actualmente está en 29.000, y te doy la cifra exacta, 29.983. Ha aumentado este año 2.829 y han salido 1.484. Es decir, bien, ha aumentado, y tú te mides los resultados operacionales. Estos son los resultados operacionales. Sí. Vamos entonces a verlo del otro lado. Las estafas han aumentado en estos 4 meses, primeros 4 meses del año, en un 3%. Los robos de 5.900, perdón, pasaron de 4.966 a 5.770. Robo, para ser específico, agravado aumentó en 21%, 1% el robo común. La violencia intrafamiliar aumentó un 13% de enero a abril. Los feminicidios aumentaron un 50%. Los homicidios, bueno, ahí se ha disminuido en 26%, pero la mayoría de los renglones estamos diciendo que hay aumento. Entonces, por un lado están todas estas operaciones, pero vemos que siguen aumentando los delitos, la violencia, los hurtos, de lo que usted quería hablar, también han aumentado. Bueno, ok. Te voy a hacer énfasis en los hurtos, pero te voy a especificar. Los homicidios han bajado. Sí, ya lo acabamos de decir. Menos bajado, 26%, sí. Menos 26, estamos a casi menos 50 personas menos que el año pasado a la misma fecha, los 4 primeros meses de mayo. Y quiero darle a entender a ustedes que esas son parte de las acciones operacionales, parte de la represión. La violencia doméstica, según estadísticas que yo manejo, bajó. Pero sí tenemos un problema con los hurtos, que hay hurtos y robos que hay que aceptar en esta mesa. 13% más según el Ministerio Público, sí, de enero a abril. Mire, cuestión de estadística. Recordemos, el Sinteva inquisitivo permitía hasta $250 la cuantía de los robos y hurtos. Después de $250 eso pasaba al Ministerio Público. Ahora, con el sistema penal acusatorio, aumentó de 250 a 1.000 balboas. Es decir, hay que pasar de 1.000 balboas para poder llevarlo a un Ministerio Público.
tenemos un gran problema con la casa de paz. ¿Por qué es un gran problema? Porque muchos de estos robos y hurtos de las cancheras, de los celulares, terminan en acuerdos. Estas personas vuelven a delinquir en la calle y hasta no pagan lo que se le pone ahí de multa. Entonces hay un gran problema. La policía... ¿Y cómo salimos de este problema? Porque usted me dice, la policía está cumpliendo... Hay que cambiar el sistema. Mira, ya hay que cambiar el sistema porque las personas siguen delinquiendo y eso nos lo dicen las estadísticas, los nombres de las personas que constantemente nosotros procesamos. Entonces las personas ya saben, oiga, las personas son más inteligentes, ya saben cómo es el sistema y cómo aprovecharse del sistema. Entonces, era 250, ahora llego hasta 999 para seguir entonces en los jueces de paz y regresar a mi casa tranquilo. Claro, lógicamente. La única manera es que sea menos, pero que haya fractura. Es decir, fractura es que yo te robe el carro, te rompa el vidrio, bueno, ahí sí te transmito con una fiscalía, pero si te robo el radio sin dañarte nada, eso va para una casa de paz. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que cambiar el sistema. Para enfrentar esas situaciones. Correcto. Ahora, el que es usuario del servicio, porque al final ustedes dan un servicio de seguridad al país, ¿qué se pregunta? Vamos a las redes sociales en estos últimos minutos. Aquí está la primera pregunta, es de... A ver, Ruiz Roderick, señor director, si lo ponemos en pantalla, ahí está, dice... ¿Qué es una recomendación a los empresarios o tiendas de chinitos? ¿Qué es algo opcional a las cámaras de seguridad? ¿Qué recomendación se le hace ahora al comerciante, al pequeño comerciante, que ya tenemos una víctima fatal y otro que se salvó en defensa propia? Así es, mire. Esta semana. Mire, nosotros venimos trabajando con la comunidad china y ya estamos implementando desde el año pasado los botones de alarma. ¿Qué es un botón de alarma? Las tiendas que están cerca de una sujetación de policía, ellos tienen un botón que puede ser un llavero, algo automático, que activan para que la policía llegue automáticamente. ¿Cuántas respuestas ha habido por estos botones de alarma? No te puedo decir la estadística, pero sí hemos hecho las pruebas y nosotros estamos en ese proceso y esa alianza porque sabemos que es efectivo. Lo que pasó anoche con el chinito, y lo explico tácitamente. El chinito había cerrado puertas. Le ponen una dama para que, pidiendo al chinito que le abra. Él accede a abrir la tienda y en el momento que le abren, estaba todo articulado con los demás ladrones, entraron e impactaron, le robaron e impactaron con arma de fuego, con 2 impactos al chinito donde falleció. ¿Cuántos intentos han sido frustrados hasta ahora de ese tipo? Varios. Ayer hubo un intento, usted ve que ayer hubo un intento en un colegio donde la policía actuó rápidamente, pero alguien le abrió la puerta dentro del al colegio para que esas personas entraran allá a tratar de robar la caja menuda de la escuela. Entonces, esa articulación es muy, muy importante. ¿Qué ha sido productivo, don Hugo? Y tengo que decirlo. En San Miguelito, porque San Miguelito es una zona de calor. Sí. ¿Qué hay para San Miguelito? Nosotros hemos incrementado 150 unidades, vehículos, y en octubre, gracias a Dios, vamos a tener las cámaras de vigilancia, un centro especial de vigilancia para San Miguelito. Para San Miguelito. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Es de Yariel, señor director. No, de Oscar Sánchez. ¿Por qué unidades se les ve siempre chateando, estén donde estén, lo regular, la del tránsito, los linces, cada uno andan chateando en vez de vigilar? ¿Ustedes han observado ese fenómeno? ¿Qué hacen con él? Bueno, mire, el teléfono definitivamente es un equipo, lo usamos como equipo de comunicación, porque el teléfono está el sistema de verificación. Ellos están entonces comunicándose. ¿Qué me asegura que se están comunicando con la policía y no con la novia o la esposa? Aquí hay un sentido de responsabilidad y como te digo yo tengo que valorar ese trabajo de los hombres de las fuerzas públicas, porque las acciones operacionales son como nunca, Hugo. Son como nunca y lo hemos demostrado en esta pandemia, a pesar de tener ahora una pospandemia y tener todo en contra. Una economía fluyente, tenemos una deserción escolar en aumento, donde los jóvenes en aquellos tiempos tenían 14 años, ahora tienen 16, 17 años. Entonces ese jóvenes en un momento dado se desvió o fue reclutado por el crimen organizado y el padre de familia no hizo su trabajo en el hogar. Entonces vamos a hacer todo lo posible. La tendencia criminal y especialmente de homicidio la vamos a bajar, pero
también hay una alta incidencia de los jóvenes cometiendo delitos. En todos. ¿Y eso por qué? Deserción escolar. Deserción escolar. Para mí, deserción escolar. Vamos a la siguiente pregunta. Dos preguntas rapiditas, señor ministro. Aquí de los cibernautas. Dice Luis Morán, ¿cuándo llegan más recursos, vehículos y más unidades para las estaciones de Tambo, Caimito, en Peronomé? La usamos de referencia, pero esta pregunta es reiterada en diferentes puntos, como que faltan vehículos e insumos, es lo que nos dicen. ¿Cuándo se da una vueltecita por las áreas rojas de Chiriquí? Pregunta Rubén Darío. Dos preguntas, ministro. Muy bien, rápidamente. Este año hay un plan, como lo dije, hay 900 unidades de la policía y hay un plan para reforzar Chame, Coclé y ciertas otras partes del país. Estamos por que el mes me dé una partida para poder dotar a la Policía Nacional después de esta pandemia, porque en estos 2 años no he podido dotar de uniforme. Estamos esperando esa partida para no solamente vehículos, sino para equipo policial, pero sí, como te digo, este año vamos a tener 900 unidades graduadas para reforzar todas esas áreas del país que en un momento se han debilitado. ¿El equipo rodante hay merma también ahí? Sí hay merma. El año pasado se compraron aproximadamente 180 carros, pero eso no basta, es suficiente. Nosotros tenemos un fondo Fiscoy, donde hay un trámite ya en el mes que le he pedido que me acelere para comprar más vehículos. Vamos a la siguiente pregunta, señor director. Aquí estamos ahora con Ahmed Rojas Lamela. Dice, incautar más droga, apresar más delincuentes, destruir más armas y utilizar más recursos para combatir delincuencia es antónimo de seguridad. O sea, está viendo lo que ustedes publican versus lo que está viviendo el panameño. ¿Dónde están los planes, políticas públicas para prevenir? ¿Se están midiendo? ¿Funcionan? ¿Hay bandas dentro de los estamentos de seguridad? Bueno, de esto último ha habido algo en estos últimos años, señor ministro. Así es, que cruza la línea y el que mancha el uniforme y el que mancha su bandera no tiene perdón. Se ha dicho claramente, nosotros necesitamos hombres comprometidos dentro de la fuerza pública. Para eso nosotros juramos desde el primer día de que prestamos este servicio y las direcciones de asuntos internos o de contrainteligencia están haciendo su trabajo para depurar las instituciones. ¿Cuántos uniformados han salido de las filas este año? Yo te puedo decir que el 2019 a la fecha, no te puedo decir exactamente este año, del 2019 a la fecha más de 200 personas. Han salido por asuntos disciplinarios fatales. Vamos con la última pregunta. ¿Se están midiendo los programas de rehabilitación, de prevención, que es lo que decía el televidente? Sí, así mismo es. Mire, nosotros este año empezamos con los programas de prevención. Tanto el Plan Integral de Seguridad Ciudadana como la Policía, el Senan y Senafrón. Y usted nos ve, mañana cerramos el Mundial del Barrio en San Miguelito. Nosotros estamos trabajando, Hugo, y estamos haciendo lo que nos corresponde. Los ascensos, ¿cuándo los van a anunciar? Dice Joe Eagle. Bueno, después de muchos años, don Danilo, don Hugo, se le puso y me tocó hacer la reglamentación de ascenso por decreto ejecutivo. Los ascensos son los 28 de noviembre, una sola fecha, un solo manual de ascenso para toda la fuerza pública. Todo es por mérito y por plazas. ¿No se están saltando rangos como vimos en los últimos años? ¿Me puede hacer una auditoría? Que te aseguro que no. Señor ministro, gracias por haber estado acá esta mañana. Sé que quedan muchas cosas en el tintero. Dos cositas quedaron pendientes. Uno, la debilidad del sistema, que es grave, el haber bajado de el haber subido de 250 a $1000 la tolerancia. Lo dijo el ministro, sí señor, se están aprovechando los delincuentes de eso, hay que corregir. Y dos, el aspecto de que la fuerza pública tiene en perspectiva mantener un ritmo de crecimiento o mantener el nivel de liderazgo de oficiales como está. Mire, ya la planificación está post pandemia. Las 3 instituciones tienen cursos de formación actualmente para reforzar sus líneas de trabajo. Son nueva sangre que va a ingresar este año a la institución. Esa es la intención, porque muchos se están yendo retirados. Y nosotros vamos a mantener la misma línea y el mismo ímpetu tanto en la parte represiva como en la parte preventiva. Ministro, porque lo he dicho muchas veces, aquí. Nosotros vamos a bajar la guardia y no vamos a permitir especialmente que Panamá sea un país de narco ni de bandas criminales. Ministro, muchísimas gracias por privilegiarnos con su visita y ponernos al tanto de estas cifras y de las estrategias que están desarrollando. Yo solo le digo algo adicional respecto a este tema. A veces nos quejamos de la educación que reciben nuestros hijos. Bueno,
a esos muchachos los enviamos con una formación del hogar a las escuelas. Y la educación es un tema de todos, no solamente de los docentes. Así pasa con el tema seguridad. Hablamos mucho de los ladrones, los narcotraficantes, etcétera. Eso es lo que estamos preparando como sociedad y estamos enviando. Y es producto de lo que estamos viviendo como sociedad. No es un tema solamente de los estamentos de seguridad. Este es un tema de todos. Juega un papel el padre de familia, juega un papel el docente, jugamos un papel los medios de comunicación. En fin, ese es el producto social. No es para sacarle las castañas del fuego a los estamentos de seguridad, sino que ellos están recibiendo lo que nosotros estamos enviándole. Más o menos es un poco el esquema o la visión de cómo funciona la sociedad, señor ministro. Vamos a hacer una pausa, en segundos regresamos porque ya nos acompaña Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez, la visión del país. ¿Cómo está avanzando ese proyecto que lanzaron independiente de captar candidatos en diferentes lugares, de diferentes puntos de la geografía? Y también estos últimos días han estado hablando mucho de su presencia en la boda de Kyra Harding, la boda real. De todo eso conversamos en segundos nada más. Nos vemos. Ese es parte del problema. Juan Diego Vázquez está con nosotros. Bienvenido, don Juan Diego. ¿Cómo están? Buenos días. Feliz domingo. Oye, la última vez que usted estuvo por acá estaba por decidir todavía que si se inclinaba por alcaldía, por dónde. ¿Ya tomó una decisión o todavía? Bueno, hemos pensado muchas cosas. Recuerden que estamos concentrados en el ejercicio que estamos trabajando con la coalición, en sumar más candidaturas independientes para diferentes cargos de elección popular, pero yo creo que en los próximos días se van a dar tal vez algunos anuncios. Ya llevamos meses oyendo eso que viene en los próximos días. Bueno, pero es que ya la ley electoral me pone un límite, así que no se preocupen. Tarde o temprano vendrá el momento. Ya no le queda mucho tiempo de maniobra. Sí. Total. Y se inclina en este momento ¿hacia qué cargo? Yo me inclino por fortalecer nuevos liderazgos, por buscar a nuevas personas que se involucren en esto, porque más allá de lo que yo pueda decidir, ya sea aspirar a una reelección o a la alcaldía, yo no soy suficiente en el gobierno, en el Estado, para hacer las transformaciones que el país necesita, sino un equipo de personas. La reelección. Y en eso estoy invirtiendo. ¿La reelección no está en la ecuación o sí? No, eso no está en la ecuación. ¿Por qué? Hay un dicho en inglés que en español dice, sería algo así: si no está roto, no lo arregles. Si una buena persona hace un buen trabajo, ¿por qué privarnos de esa persona? Bueno, yo en primer lugar le agradezco la consideración a que ustedes sientan que yo soy una buena persona. Hay comentarios distintos de diferentes grupos, cosas que yo respeto democráticamente. Sin embargo, yo hice un compromiso y yo soy una persona que, pese a mis varios defectos y equivocaciones, trato de ser coherente en mi posición y trato de mantener mi palabra. Y creo que ese compromiso no era menor y yo no podría ahora variarlo sobre esa consideración. Yo no planeaba en campaña ser un mal diputado. Y por eso ahora, porque sí soy un buen diputado, voy a cambiar un discurso que venía desde la campaña. O sea, es más importante decir, voy a ser inflexible, voy a apegarme a mi promesa, que decir, ¿puedo seguir haciendo un buen trabajo en este escenario? Ahí el debate es interesante porque hay dos realidades. La primera, decir que es que porque yo estoy funcionando, y como creo que lo estoy haciendo en la Asamblea, debo seguir, sería pretender que soy el único que funciona o que puede funcionar. Si al final yo me puedo hacer un lado y pueden entrar 2 o 3 personas, solo por hablar de San Miguelito, que puedan hacer igual un trabajo igual o mejor, ¿cuál es la falla? Y lo segundo, yo creo que más allá de la inflexibilidad de que yo pueda entrar o no a la Asamblea, Danilo, necesitamos algo que no existe o que existe muy poco, y es políticos que mantengan su palabra, que prediquen con el ejemplo. Y yo creo que de eso tenemos poco. Y que una persona que, si bien es cierto, yo creo que yo tendría posibilidades importantes de buscar una reelección, de alcanzarla, que yo en esa realidad, en ese contexto, pueda tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Aunque yo podría reelegirme fácilmente, a diferencia de otros que lo intentan y no lo logran, o de que tienen que hacer maniobras para lograrlo, yo decida no hacerlo por cumplir mi palabra. Creo que manda un mensaje necesario de una política buena, como la que yo he tratado de decir que hago, y una política distinta, que lamentablemente no tenemos en este país. Y yo creo que ese mensaje es más poderoso que esa inflexibilidad o que mi perpetuidad en la Asamblea. Esa búsqueda de nuevos liderazgos por el Grupo Vamos, ¿con qué se ha topado? Y el ejercicio, el resultado que tiene hasta este momento, numéricamente hablando. Se ha topado con 2 cosas muy importantes. La primera, hablando de las candidaturas, se ha topado con 400 personas. Más de 400 personas interesadas en formar parte de la coalición y en candidatizarse. Y más allá de la parte de la coalición, porque hay varios grupos,
hay 400 personas y más que están interesadas en pasar del discurso a la acción, en decir, miren mi nombre, miren mi perfil, miren mi pasado, miren mis aciertos y desaciertos, y yo voy a competir para representante, alcalde y diputado. Son personas que se levantan del sofá y que dicen, yo voy a aspirar a un cargo, y eso es positivo, porque entendemos que el compromiso que el país requiere, no es solamente, como decía yo, no de una persona, sino de un equipo, y ya no es, que haga Danilo, que haga Hugo, que haga Juan Diego, sino gente que se quiere involucrar, gente joven y de todas las edades, y para mí eso es muy satisfactorio. Cuando te dice que se levantan del sofá, ¿hay gente sin pasado político? Muchísima, muchísima. Yo diría que la gran mayoría de los que han escrito a la coalición, al menos no puedo hablar por otras candidaturas que puedan generarse independiente o por partidos políticos, pero yo estaría seguro que de la gran mayoría de las personas que están buscando una postulación independiente, ahora apoyados por la coalición Vamos, la gran mayoría son personas que no han participado nunca en política. Muchos, gente joven, que están, digamos, comenzando ese camino como lo hice yo hace algunos años, pero otros, Hugo, casos muy interesantes que ya van a conocer pronto. Personas con 30 y 40 años en el sector privado con gran éxito, pero que han dicho, ahora yo quiero servir. ¿Nombres conocidos? Pero, algunos. Pero el sistema no está hecho para favorecer esto. El sistema no está hecho para favorecer nada. Debe estar hecho para competir en igualdad de condiciones. No. A mi criterio, yo creo realmente que el sistema está hecho para favorecer a los partidos. Por supuesto. Bien. Entonces, no creo que el sistema favorece a las candidaturas por libre postulación. Definitivamente. Y mantenerlas tal cual, e individual, garantiza en buena medida que no puedan llegar a surgir. El movimiento si no evoluciona a un partido con algún denominador común mínimo que los amalgame, no va a tener la capacidad de poder competir con los partidos. Mire, yo creo que hay dos cositas. Uno, el denominador común ya existe. En la coalición hay personas con pensamientos muy distintos en diferentes temas. Pero la coalición reúne a personas que tienen, uno, un compromiso ético, público hacia el país, de hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Clientelismo, fuero penal electoral, entre otras conductas mínimas que vamos a cumplir y que desde la Asamblea, los que estamos adentro, ya estamos cumpliendo, los independientes me refiero. Y dos, yo sí creo, sin duda, Danilo, que hay una distinción, que hay una diferencia entre las leyes para los partidos y para los independientes. Pero en esa realidad competí yo y gané contundentemente. Es decir, yo sí creo que hay una posibilidad de, contra el sistema, de forma democrática, a través de los votos y del apoyo de la ciudadanía, podemos mandar un mensaje contundente desde estas candidaturas independientes para poder lograr ir saneando. Es que eso es lo que pasa. Yo lo veo como un esfuerzo de saneamiento de la política, de la asamblea, de las juntas comunales de los municipios, pero como todo en la vida. Roma no se construye en un día. Yo no voy a garantizar ni voy a poder lograr 71 nuevos diputados buenos en la asamblea, de partidos e independientes, porque hay gente buena en todos lados. Pero yo creo que poco a poco el esfuerzo se tiene que ir haciendo. Es lo que los chinos llamaron en su momento la guerra popular prolongada. ¿Ustedes creen una revolución? Es eso, tomamos las armas y ese no es mi estilo. Las reglas del juego, ¿en qué medida pueden favorecer esa revolución? Ya se dio el pistoletazo del torneo electoral bajo nuevas reglas. ¿Estas nuevas reglas favorecerían ese cambio o se lo están impidiendo más? Yo creo que tienen obstáculos más que favores. Y como te digo, yo no le pido favores ni a los tres magistrados del Tribunal Electoral, ni a la ley, ni al Estado, ni a nadie. Yo le pido que nos permitan competir en igualdad de condiciones, cosa que no existe. Solo con entender cuánto dinero de los impuestos de todos los panameños se distribuye a los partidos y cuántas personas que queremos aspirar sin partidos, que tenemos igual valor e igualdad de condiciones, pese a las diferencias que hay entre aspirar independiente y aspirar a través de un partido. Vamos a hablar del día a día del panameño, no solamente del tema político. En nuestra primera sección hablamos con el ministro de Seguridad. Dijo, San Miguelito es un área de calor, precisamente, que es la que usted representa. Hechos de sangre cerrando esta semana, comerciantes y demás. Y él hablaba de que la respuesta del Estado frente al incremento de los hechos delincuenciales ha sido positiva. ¿Usted tiene el mismo balance? Por supuesto que no. Y te voy a decir por qué. Seguir teniendo al ministro de Seguridad, con todo el respeto lo digo, hablando de políticas de seguridad, es un grave error. Los que hemos estudiado un poquito el tema de política criminal o de criminología, sabemos que la mejor política criminal es una buena política social. Tenemos que empezar a prevenir esos delitos. ¿Cómo? Educación de calidad. Y vayamos a ver las escuelas cómo están. Salud pública, oportunidades laborales, que el costo de la vida sea asequible a los panameños. Y hoy están hablando aquí, y se va a hablar aquí, del costo de la gasolina que no lo han impedido. A todos los medicamentos que no lo han impedido. El gas que no lo han impedido.
Entonces, ¿cómo pretendemos decirle a los panameños, oye, no robe, oiga, no mate, oiga, no venda droga? Y ojo, yo no estoy justificando a nadie, por supuesto, pero es que los crímenes y la criminalidad no surgen porque Dios o el diablo tocan a alguien y dicen, usted va a ser un delincuente. Nadie nace delincuente, eso ya lo hemos superado. Entonces, la realidad social de este país, la falta de empleo, oportunidades de vivienda, es la que hace que las personas tomen decisiones incorrectas. ¿Hay alguna de esas áreas que el gobierno le esté dando prioridad en sus políticas o sus estrategias? Me gustaría escucharlo del gobierno. Lo que yo, como diputado de San Miguelito, que estoy en constante contacto con la comunidad, puedo ver es que no. Sí debo reconocer algo porque es parte de los esfuerzos que yo también he trabajado. Con el Ministerio de Seguridad se está trabajando una política criminológica de Estado, que creo yo que es lo que debe haber existido hace mucho tiempo y que no existe. Y es para que cuando cambie el ministro, o el director de la policía, o etcétera, no cambie el plan. Porque el plan debe ser el mismo. Y como digo, no es un plan de seguridad, es un plan que apunte a lo social, que una al MIDES, que una al MEDUCA, que una al MINSA, que hable con el MINSEC, pero que sea un plan establecido para poder dar las oportunidades y que nadie sienta que robar paga o que es una opción. El ministro fue claro y dijo, me preocupa la tendencia de la deserción. Yo siempre he dicho que prefiero utilizar el concepto de ruptura escolar y no deserción, pero el término oficial es deserción. Y él dijo, me preocupa ese problema. Ciertamente conozco el problema por sus 4 lados y puedo decir que es un gran problema. Por supuesto. Pero nuestra fábrica social de delincuencia le está exigiendo cada vez más a las instituciones de la fuerza pública mayor empeño en reprimir el delito. Pero es que ese es otro error. Yo no creo que tenemos que reprimir el delito. Por supuesto que hay que hacerlo, pero si paramos la fábrica, necesitamos menos policías. Pero no estamos parando la fábrica porque siguen día a día desertando en las escuelas. Pero no se articulan políticas públicas. Excelente. Ni en el gobierno, ni en el legislativo, ni en el judicial. Justo para eso estamos trabajando en ese proyecto de ley de política criminológica de Estado, para no forzar, pero para crear el caldo de cultivo para esa articulación que es necesaria. Pero usted lo ha dicho muy bien, y aquí ya lo que nadie quiere hablar. Tenemos una fábrica de personas que están cometiendo delitos, que es la falta de oportunidades reales que hay en los barrios, como por ejemplo San Miguelito, donde no hay oportunidades. Porque ni en la alcaldía, ni desde el gobierno central se plantean oportunidades reales educativas, culturales, laborales, para poder salir adelante. Pero adicional tenemos otro problema. Todas las personas que hayan cometido delitos, que están hoy detenidos, más de 20.000 detenidos tenemos hoy en este país, 20.000, que es un número enorme, considerando nuestra población. Sí, aquí la noté. 29.000 dijo el ministro. Más de 29.000. Exacto, sí, fue la cifra que dio hoy el ministro. ¿Cómo salen del centro penal? Salen peor, porque en este lugar, en el que lamentablemente, o sea, aquí no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Es decir, el que está detenido probablemente va a salir, salvo que le ocurra algo en el centro. Diputado, ¿cómo sale? Sale peor y nadie apunta a la resocialización y es fundamental entrar allí también. Fallas estructurales en el sistema, por ejemplo, a nivel normativo. Se aumentó la tolerancia al delito. ¿Por qué? Porque se pasó de una intolerancia, de un límite de $250 para los hurtos a 1.000. Lo que se está haciendo es, roben muchachos, que esto es bueno. El ministro dijo, tenemos que cambiar eso. ¿Se puede cambiar? ¿Hay iniciativas en la Asamblea en esa línea? En la Asamblea hay una discusión que a mí me ha tocado coordinar, que es una revisión completa al Código Penal y Procesal Penal, que yo creo que es urgente y necesaria. Es una discusión que debe ser técnica y científica, respetando la dogmática penal y que debe estar basada en datos criminológicos. Yo apunto a que se haga. Yo estuve detrás de esa discusión por 2 años. Sí. Cuando Cristiano Adame presidió la Comisión de Gobierno y ahora con Víctor Castillo, que me dieron la oportunidad con otros colegas de hacer el trabajo. Y hemos reunido instituciones públicas, académicos y personas idóneas para comentar del trabajo que se ha hecho, que no es perfecto, pero que creo que es un avance necesario. Ojalá el presidente de la Asamblea y los diputados, colegas diputados de la nueva Comisión de Gobierno, le den el empuje necesario porque tiene que hacerse, pero no es fácil. Bueno, a esta Asamblea le quedan solamente 2 periodos ya. Y nos queda 1 minuto de programa. Luchando contra el tiempo, esta semana usted fue noticia porque estuvo en la boda real, en la boda de Kyra Harding. Por lo menos baila muy bien ahí, ¿no? Calificativo también. Salió cantando karaoke, no vi muy bien si cantaba o no, pero ahí está el video precisamente. El punto es, algunos vieron que se combinaba el agua con el aceite. Y no quiero calificar quién es el agua y el aceite aquí, pero muchos criticaron su presencia. ¿Por qué estuvo usted allí? Mira, yo creo que, y yo respeto todas las opiniones, quiero dejarlo muy en claro. Hay opiniones diferentes sobre el hecho de que si eso es positivo o es negativo, o está bien o está mal. Yo lo que creo son 2 cosas que han quedado muy claras en mi caminar en la Asamblea Nacional y en la política.
a donde eso de que dime con quién te diré quién eres no aplica a una persona con criterio, con convicciones y con carácter. Lo primero. Lo segundo, dime con quién andas. Yo ando con mis colegas todos los días, porque soy el diputado que nunca ha faltado a una sesión del Pleno ni de una comisión. O sea, yo los voy a ver. Y pese a esos 3 años que yo he estado en la Asamblea, y le pongo un ejemplo concreto, la colega que se casó hace pocos días presentó un proyecto de ley para crear un corregimiento. ¿Cómo yo voté? En contra. Y si presenta uno nuevo para ese mismo tema, volveré a votar en contra. Aunque haya estado y en la si boda. presenta ella o quien sea, que se case o no se case, una propuesta de ley que para mí va en contra de los intereses del pueblo panameño, votaré en contra. Estar en el baile cambia su forma de pensar, de concebir las leyes, de relacionarse. De la más mínima forma. Y por eso yo creo que es importante 2 cositas. 1, no podemos caer en discursos de odio. Miren, ¿qué decía? Ama al pecador y odia al pecado. Yo estoy cuestionando y cuestiono y critico fuertemente, y de ahí tal vez la disonancia que algunos sienten, los actos que se cometen para mí en contra de los panameños. Y los cuestiono y los señalo. Pero de ahí a yo llevar un discurso de odio, un discurso, es que queremos matarlos. O sea, habrá que analizarlo, ¿no? Y yo lo que creo es que hay que combatirlos. Y miren, yo estoy trabajando todos los días en la coalición para sacar a las personas que no creo que sean buenas y meter a nuevas. Yo no soy aliado, yo no estoy ahí trabajando a escondidas, yo hago mi trabajo y lo seguiré haciendo de la misma manera. ¿Usted en qué condición fue invitado? ¿Condición de compañero de trabajo, de un posible aliado? De... Eso habría que preguntárselo a quien me invitó, ¿no? Ajá. Pero yo porque no invitaron a todos los diputados. Yo fui allí como un compañero de trabajo y creo que muchos hemos sido invitados a bodas de compañeros de trabajo. Son Juan Diego, gracias por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto. Se nos acabó el tiempo. Iba a hablarle un poquito del tema del combustible, la electricidad, que sigue en los siguientes segmentos. Y que tenemos que atender urgentemente. La Asamblea hizo un trabajo, tal vez imperfecto, pero hizo un trabajo con una propuesta de una colega, se aprobó y es penoso que el Ejecutivo a este momento no ha dado respuestas concretas sobre si esa o cuál es la solución, pero hay que solucionar el problema y no están haciendo nada. Desde esa perspectiva es que lo analizamos aquí. ¿Hay solución o no? ¿Hay posibilidades? Abrimos un... Cuando hay voluntad, siempre hay posibilidades. Sí, bueno, de eso hablamos precisamente en segundos, nada más. Combustible y energía, esa crisis, ¿de qué forma la enfrentamos? En segundos. Este problema del combustible lo hemos abordado de lleno, en directo, lo que nos está causando a cada uno, el impacto que tiene en los alimentos, pero se nos ha quedado en el tintero el impacto que hay en otro ambiente tan importante que tiene que ver con toda la economía, que es la electricidad, la energía eléctrica. Don Danilo, eso es lo que ponemos en la mesa en este día. ¿Le parece? Todo el mundo está encadenado a este problema. Juan Urriola es exsecretario de Energía, nos acompaña. Horacio Estriví es economista. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos en Debate Abierto. Gracias. Gracias. El precio de la energía eléctrica experimentará un leve aumento en el segundo semestre del 2022. Eso es lo que nos dice ACEP. Claro. ¿Es inevitable? Bueno, mira, ACEP está un poquito en mora, porque ACEP ya debió haber hecho la audiencia pública para lo que va a pasar en los 4 años, ya, porque eso debería entrar el 1 de julio. No lo ha hecho y está en mora. Y si ella llega a ese leve, quiere decir que ya tiene algo. Entonces, yo pienso que lo debe empezar a mostrar. Te cuento cómo vemos esto nosotros, A ver. desde los que estamos viendo este tema todos los días. Los aumentos periódicos que ha venido mostrando la tarifa a partir de febrero, marzo y abril. ¿Cómo que febrero, marzo y abril si el aumento es cada semestre, no? No, pero el CBC, la cláusula variable de combustible, ellos la presentan un anuncio que dicen a partir del 1 de junio, por ejemplo, hasta el 31, este va a ser su CBC. Es decir, que sus kilovatios horas tienen que multiplicarse por este valor adicional y eso se lo va a sumar a la tarifa y eso es lo que han venido sumando, que anda entre los 30 a 40 dólares para el grupo de en medio y que puede subir tan alto como más se consuma. ¿Y quiénes son los que más consumen? Por ejemplo, los que producen bienes y servicios, y esos costos de bienes y servicios, señor economista, van a bajar y tienen que bajar. Te voy a poner un ejemplo de dónde salen esos costos adicionales. Las distribuidoras tienen que cumplir con contratar toda su energía, toda, y un poquito más. Hoy están subcontratadas. Como no tienen eso, tienen que ir al mercado ocasional.
Los contratos pueden dar 7 centavos o $70 por megawatt hora. El mercado ocasional estuvo en 140 y ayer estaba en $90. Es decir, que tienen que comprar esa diferencia para cumplir con sus usuarios, pero que además de eso, eso en los meses de hasta abril, por ejemplo, de este año, eran $100 millones en compras en el mercado ocasional. Y eso lo está pagando el usuario. La pregunta es... Eso va directamente al CBS, pero el CBS no solamente se queda ahí. ¿Ah, no? El CBS tiene otro componente que es el propio combustible. Y ese propio combustible, uno de los que se supone que debería ser la salvación, el gas, está experimentando aumentos muy fuertes. Cuando se licitó el gas, la compra de 1 millón de BTU de gas era de $2 aproximadamente. Hoy es superior a los $6. Y los organismos internacionales, Estados Unidos, que monitorean cómo se va a ir el gas, dicen que para fin de año nosotros vamos a tener el mundo, sobre todo el Henry Hub, que es el que usamos nosotros el gas, va a estar cerca de los $9. Eso implica que la electricidad nos va a seguir contando más a los usuarios. El CBC, que se calcula, nos va a costar más. Y no solo eso, viene el verano. En el verano se dispara nuevamente. El Henry Hub sube el costo del mercado ocasional. El mercado ocasional es como el Dow Jones de nosotros de la electricidad. ¿Y hay alguna forma de evitar ese mercado ocasional, de comprar, de asegurar la compra? Claro, hay que hacer ya hay que hacer una licitación y llenar a las... Pero pasa un poco lo que le ocurre en el mercado de medicamentos. Por no hacerse la licitación hay que salir a comprar medicamentos ocasionalmente y pagarlos carísimos. Claro. Pero acá la pregunta que yo tengo es, si nosotros producimos energía eléctrica en un insignificativo porcentaje por fuerza hidráulica, claro, ¿qué tanto puede acolchonar esa fuerza hidráulica que es nuestra? Claro. Que ahorita estamos en una temporada del año de la niña. Sí, sí. Y que deberíamos estarlo aprovechando al máximo. ¿Qué tan grande es ese colchón para no tener el impacto del costo por hidrocarburos? ¿Y qué tan grande es también el sol en el verano, que usted dice que se nos va a encarecer? Sí, mira, eso va a ir creciendo. Todavía no estamos en ese plan. Aquí... Déjame que tú tocaste un punto muy interesante. Ya que tenemos que llenar ese espacio de energía para no ir a comprar a ese mercado tan caro, oye, hagamos una licitación con nuestras hidros de mediana capacidad. Exacto. Y pequeña capacidad. Y ahí logramos no solo llenar eso, sino llenarlo con un precio que puede ser una tercera parte de lo que puede ser el mercado ocasional. ¿Eso cómo impactaría al consumidor, que es el que nos está viendo y está viendo también en su recibo que se le está incrementando la tarifa eléctrica? Ese CBC se va a disminuir y va a compensar en alguna medida el aumento que se va a dar por el incremento del gas natural, del precio del gas natural. En la licitación, la empresa que se ganó y que hoy opera el gas natural tiene un nivel de recuperación de su fórmula de inversión. Es decir, de ese costo, y eso está escrito, toda la información que yo les estoy dando es oficial, o viene del ente regulador o viene del Centro Nacional de Despacho. El 84%, en esa fórmula, el 84% de lo que aumenta, yo lo cobro a través de una fórmula. Entonces, ¿de la planta de gas que se está construyendo ahora? De la que está construida. De la que está construida. De la que está construida. Sí. Entonces, esas dos cosas hay que hacer. ¿Qué yo recomiendo? Uno, vamos a hacer una licitación de inmediato. Vamos a llenar ese espacio para que las distribuidoras no se vayan allá y por lo menos ahí bajo el costo del mercado ocasional. Y dos, yo creo que tenemos que sentarnos a ver el tema gas seriamente, porque el gas se está disparando, queremos poner otra planta de gas. En el 23, el 50% de la generación nacional va a ser de gas y el otro 50% de agua. ¿Qué pasa si tenemos un año malo? Un año malo... Un año de niño, por ejemplo. De lluvia. Y no me parece tampoco que estemos haciendo plantas tan grandes para un mercado tan chico donde la competencia se desvirtúa. Es decir, plantas de 700 megas...
yo no estoy de acuerdo. Pero esa es otra discusión. Hoy nos metemos en el precio. Entonces, esas son mis dos opciones. Ahí hay dos opciones sobre la mesa. La opción que el gobierno ha puesto por el momento en el tema eléctrico es: vamos a seguir subsidiando. Algo de esto podría ponerse en el tapete, sumarlo, tener más, la lluvia de ideas que tenemos aquí es tratar de aportarle al gobierno para que no solamente sean subsidios, pero ¿cómo lo están viendo usted desde la rama económica? Bien, yo creo que esto, a riesgo de sonar un poco abstracto, sí, hay que ver lo primero cuáles son los antecedentes de la crisis y el contexto que se está viviendo. Y en segundo lugar, analizar cuál debería ser la filosofía de una economía y de una sociedad frente a las variables inciertas que representa el futuro, sobre todo un futuro tan lleno de acontecimientos como el que tenemos. Pero donde hay hechos concretos como los que nos acaba de plantear el señor. Efectivamente, pero todos responden para mí a un solo concepto, y es cómo estableces tú. A ver, son varias cosas. Primero que nada, verlo como efectivamente se ha discutido hasta este momento desde el punto de vista de la oferta, cómo mejoras tú el sistema regulatorio, etcétera. Y combinas dos elementos, que es poder planificar y anticipar hechos que pueden incidir sobre en un momento dado sobre el mercado energético en general, y no solamente el de combustible, el de gas o el de crudo o el de gasolina, sino en general con los combustibles fósiles. Y en segundo lugar, también verlo desde la perspectiva de crear las condiciones para que se pueda dar una economía más eficiente en términos energéticos, ¿no? Entonces, lo que parece evidente es que estamos en una nueva etapa de la historia económica de la humanidad y responde a dos factores que resumo de manera puntual. Primero, ya antes de la crisis de Ucrania, se venía con insistencia hablando sobre la necesidad de un acuerdo que se cumpla de manera cabal a nivel internacional para hacerle frente al problema del calentamiento global. Y evidentemente que eso ya de por sí ya suponía una transformación eventual, una sustitución de los combustibles fósiles tradicionales. En segundo lugar, y eso desde el punto de vista de la oferta, por ende, Panamá tiene que diversificar su capacidad de generar alternativas. ¿En qué sentido? Debemos buscar dentro del resquicio de las leyes o de las normas o los procedimientos, qué es lo que impide que haya una mayor producción en materia eólica, en materia de energía alternativa, en esencia, renovable, ¿no? Eso como punto de partida. Y naturalmente establecer una regulación que garantice una mayor competencia y una mayor calidad en el suministro de la electricidad que sea permanente. Todo eso me suena a mediano y a largo plazo, porque incluso la transición que se ha hablado aquí en esta mesa, la transición eléctrica energética, apunta hacia allá. Además de una licitación en este momento en el tema eléctrico, ¿qué más podemos hacer para que el consumidor, que es el que está en sintonía en este momento, al ver su recibo no siga viendo el incremento? Porque eso lo digo en lo personal. Nosotros hemos reducido el consumo y nos sigue aumentando la luz mes a mes. Señor Urrera. Bueno, yo creo que en estos días alguien tuiteó que se mantiene dentro de los 300 y hizo un esfuerzo. Yo creo que todavía se pueden hacer algunos esfuerzos, pero yo creo que en el corto plazo, para ir a buscar por lo menos que ese CBC comience a disminuir, fundamentalmente hay que hacer la licitación. Bien, ahí está sobre la mesa. Y ¿Qué nos más? tenemos que sentar a hablar de gas. Señores, estos precios de gas que se están dando son insostenibles. Pero esos precios no están más vinculados a la coyuntura que tenemos por lo de la guerra de Europa, porque la pregunta es, sí y no. ¿Cómo manejar el criterio de precios dependiendo de la suerte hidrológica cuando el cambio climático es una variable que está fuera de control? Bueno, no conviene tener el seguro de una fuente de gas alterna que nos permita tener o la diversificación, como nos hablaba. Ese es el problema de no tener matriz. Nosotros deberíamos tener una matriz y que el que quiere entrar, que venga a jugar con la matriz que queremos. Y no que el que viene y nos ofrece, y parece que es unos espejitos, lo compramos y nos olvidamos que tenemos una matriz. Por eso de repente vamos por un lado y caminamos por el otro. Es decir, un pie aquí y un pie acá. ¿La matriz en agua y en gas es sostenible o tenemos que buscar ampliarla? ¿Qué más nos queda? Yo creo que la matriz debe tener su componente completo, pero si nosotros llevamos el gas a un 60, a un 70% de la capacidad instalada y a un 60% de la generación, cosa que viola la ley 6, en estos momentos la viola, no sabemos por dónde vamos. Es decir, tenemos un camino que no es cierto. Entonces, yo sí creo que hay que conversar
el tema gas. El tema gas debe ser replanteado y puesto sobre la mesa en el mediano plazo. En el corto plazo solo nos queda llenar las distribuidoras y hacer un trabajo mucho más intensivo de que los consumidores vayan hacia el ahorro. Pero que es que eso es una política que hay que hacer siempre. Tú no logras que la gente ahorre de hoy para mañana. Mira, yo estuve en países donde a los niños para sumar y restar les enseñaban a restar con el medidor de electricidad. Entonces, hay una cultura de ahorro que es una cultura. No es que dice, circunstancialmente vamos a ahorrar hoy. Eso no sucede. Tiene que ser parte de nuestra cultura. Ahora bien, ahora que mencionó usted el tema de la Ley 6, el marco legal que tenemos, tanto en electricidad, y disculpe que le haga la combinación porque se nos está acabando el tiempo, con el tema del combustible, ¿es suficiente? ¿Tenemos que hacer algún cambio? Aquí se ha planteado cambios en las reglas de juego para que tengamos acceso a un combustible más barato, que se disminuya el impuesto, en fin, que no solamente pensemos en subsidios. ¿Qué más ponemos sobre la mesa, tanto en electricidad como en combustible? Mira, yo quisiera cerrar con ese punto, pero me gustaría tocar un punto que yo estoy seguro que Estriví nos puede dar buenas luces. A ver. Y es el siguiente. Ok, hoy tú comenzaste la reunión de esta hablando de combustible. Se está pidiendo que se le quite el impuesto o que se disminuya el impuesto que el gobierno cobra, que es de 5 centavos por galón al diésel, 25 y 60 centavos por galón a las gasolinas. ¿Es posible, es viable? Hombre, yo creo que sí, y te voy a decir, inclusive creo que algo más allá. Nosotros, el ingreso es como de 20 millones de dólares al mes por el impuesto. Y ese impuesto está supuesto a cubrir el subsidio del tanquecito de gas, que hoy es de 11 millones de dólares al mes. ¿Por qué? Porque ahora el petróleo está en 114 y se mueve entre 70, si se mueve entre 70 y 114, andaría entre 9 y 11 millones de dólares mensuales. Si yo tengo 20 de aquí, que son, y yo tengo que usar 10 para el subsidio del tanquecito, a mí me quedan 10. Entonces esos 10 millones podrían perfectamente ir a compensar el costo de la energía disminuyendo el impuesto. A todos los consumidores. A todos los consumidores. ¿Cuánto tiempo se hace eso? Hombre, se hace por 6 meses. ¿Y qué yo hago por 6 meses para... Señores, yo necesito, con el permiso de Estriví, yo necesito que el subsidio de la electricidad, del tanque de gas, se le dé a los que realmente lo necesitan. Demasiada gente compra el tanque de 25 libras libre porque no hay ningún control. ¿Y qué forma hay de controlarlo? Muy sencilla. Tú tienes una base de datos que tienen todas las distribuidoras que dice quiénes son, dónde viven y qué hacen los clientes que están menos de 300 kilowatts de consumo. Ahí tienes la dirección. Búscalo y ese es el tipo que quiere el subsidio y los demás van para afuera. Focalizar el subsidio del tanquecito y ahí encontraríamos la renta sustitutiva si se reduce el impuesto. A ver, de nuevo, conceptualmente, es inevitable que cualquier gobierno a corto plazo adopte algún tipo de medidas que palee, atenúe el riesgo social que representa un incremento del costo, no solamente del combustible, sino de los alimentos. Ahora bien, ¿dónde está el desafío? Que en la medida, hay que tener cuidado, porque en la medida que tú ofreces esos subsidios o exoneraciones o lo que fuera el caso, de alguna medida estás perpetuando la dependencia que tiene el aparato productivo económico de esos recursos que ya sabemos que al futuro marchan hacia una sustitución. Lo que creo que debemos es reconciliar esa realidad inmediata de buscar atenuantes, paliativos, mejoras en la regulación, etcétera, con el hecho de que eventualmente nuestro país, nuestra economía debe ir de manera progresiva hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles y donde haya una mayor posibilidad de ser más eficiente energéticamente. Bien, ese es el concepto, pero ¿es viable el tema del impuesto de la forma en que lo ha planteado el exsecretario de Energía? Bueno, al final toma en cuenta el hecho de que cualquier exoneración se traduce en un incremento de la presión fiscal, ¿no? Y sobre todo en un momento en donde el Estado panameño, igual que muchos gobiernos, han incurrido en un aumento de la deuda que se viene disminuyendo de manera progresiva, pero que efectivamente subió como producto del COVID. Entonces, esa es una realidad fiscal no se ha hecho que enfrenta Panamá y todos los países del área. No se ha hecho ningún estudio para saber si la base social que utiliza o que consume ese subsidio
¿Ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido? Bueno, no, en ese sentido también coincido, que no solamente es indispensable mantener un cierto grado de subsidio, tomando en cuenta que en algún momento hay que eliminarlo, sino también hacerlo más focalizado, y eso coincido plenamente. Pues es precisamente lo que está planteando, focalizarlo en quien realmente lo necesita. Sí. Si se lo quitas al que lo está usando, que no lo necesita, ahí está la renta sustitutiva. Yo tengo la impresión que esa base social ha aumentado, sobre todo por las dos razones que voy a decir. Por 3 razones. 2019 veníamos en picada con la economía, aumento del 7% del desempleo. Sí. 2020 y 2021, la pandemia. 2022, la guerra de Ucrania. Creo que esa base social ha aumentado, por lo tanto, veo imposible esa medida. No, pero espérate, es que lo que te sucede... No, yo lo que te estoy diciendo, ¿dónde está la información? Los tipos de 300 kilowatts que están ya subvencionados, es una base de datos existente, nombre, base, dónde vive, todo. Empecemos por algo, tenemos que empezar por algo. ¿Y quién tiene que empezar? ¿Quién debe tomar la iniciativa? ¿Quién puede tener el músculo para hacerlo? Yo diría que el gobierno debería asignar ese tipo de trabajo. Hay un ministerio social, creo que se llama de Desarrollo Social. De Desarrollo Social. Ese ministerio es el que le correspondería buscar y confirmar esa data y ponerle números para que eso disminuya el nivel de subsidio del tanque de gas y poco a poco también se regrese a la normalidad de la plata que tú recoges, el dinero que recoges por el impuesto. ¿Y qué hacemos con el combustible mientras tanto? Ahí sí no hay salida. No, es que yo diría que lo hicieran ya, porque tú cobras 20 y tienes que dar 11, te quedas con 10 y esos 10 por mes, y lo haces por 6 meses, mientras adecuas las cosas. Decía el ejemplo don Danilo Toro hace unos segundos del tema medicamentos. Se ha propuesto en tema medicamentos que compremos en bloque. ¿Se podría pensar en lo mismo en materia de combustible? Hombre, mira, yo estuve explorando eso. ¿Sí? Y hice las investigaciones, hice la tarea. Alguna vez yo lo pensé cuando estuve en la Secretaría, pero los proveedores, los que venden, Puma tiene su proveedor, Chevron tiene su proveedor, entonces vas a crear más problemas que soluciones. No hay salida por esa vía entonces. Por esa vía no me gustaría que fuera por acá. Y sobre tu última pregunta, sí, yo creo que a 25 años, yo fui parte del equipo, a 25 años de la corporatización del sector eléctrico, es hora de revisar la Ley 6. ¿En qué aspectos hay que revisarla? Ya se quedó todo el mundo, donde hay los chilenos, que fueron los primeros, porque esta fue una de las pocas cosas que viajó del sur hacia el norte. Los chilenos empezaron, y 15 años revisaron. ¿Qué hay que revisar? Hay que revisar el porqué de la forma en que las distribuidoras siguen participando cuando se les pierde su concesión. Ellos prácticamente que siguen teniendo el control. Ese es uno. 2, hay que ver los temas de contratación. Creo que hay muchas cosas que mejorar. Nosotros una vez hicimos, y yo creo que hay que devolverle a la distribuidora su responsabilidad de compra con una buena, quitarse la ETESA y llevarla a la distribuidora. Dejemos las cosas hasta ahí, se nos acabó el tiempo. Ese tema lo vamos a seguir hablando en segundo con don Fernando Aramburu Porras, que estuvo detrás de la creación de la corporatización eléctrica. Así que en segundo nada más, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa y tal como les avancé, mucha tela todavía que abordar aquí. Sí, muchísimas, pero han quedado ideas sobre el tapete y eso es lo importante. Cuando se dice no hay solución, hasta la muerte tiene solución. Y eso está comprobado. Así que seguimos hablando del tema en otros programas y brindándole soluciones a quienes toman las decisiones, el gobierno. Fernando Aramburu Porras, en segundos, habla de la encrucijada de Panamá. Una de ellas, la tarea pendiente que deja el señor Urriola sobre la mesa. Fernando Aramburu Porras es expresidente de APEDE, economista también, don Fernando, bienvenido. Cuando hablamos de economista, ahí le damos un valor adicional porque todos estamos siendo golpeados económicamente. El bolsillo de todos está siendo golpeado. Y hablamos de energía eléctrica en el segmento anterior y quedó una tarea pendiente. Dice el ex secretario de Energía, el señor Urriola, que la ley hay que revisarla y hay que cambiar el marco jurídico porque las normas tal como están no aplican a la realidad de hoy y para favorecer en algo la competencia y al consumidor. ¿Qué dice usted? Bueno, buenos días primero, bienvenido. Hugo, Danilo. Buenos días. Gracias por la invitación, el colega Urriola. Mira, yo creo que las leyes hay que revisarlas de tiempo en tiempo. Yo creo que ya tenemos 25 años
si no me equivoco, desde que la ley se aprobó, desde el año 96. Son 26 años casi. Y han pasado mucha agua bajo el puente. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se nos quedó en el tintero fue la posibilidad de la comercialización. Hoy en día la comercialización de energía está en manos de la distribuidora. Sí. Exclusivamente. En muchos países ya se ha experimentado con liberar esto y hacerlo competitivo. De tal manera que hayan varias, o sea, hayan agentes comercializadores que compran energía y la venden al consumidor final. De tal manera que usted puede escoger quién le suple la energía. Es decir, de acuerdo a sus necesidades. Si usted trabaja de noche, sí, de repente alguien le ofrece un paquete de energía nocturna a un precio reducido. Si usted tiene una variación en el día le ofrecen la energía de acuerdo a su curva de demanda. Y es lo mismo con los consumidores. Ofrecen diferentes alternativas, eso le va a meter más competitividad al mercado. Ahora, ¿en qué medida es posible un cambio así en este momento y teniendo contratos a 10 años cada contrato? Bueno, yo creo los contratos de la distribuidora son a 15 años. Pero 15 años. La ley se puede cambiar para que apenas venzan los contratos, se cambie eso. Y lo mismo también podríamos meter más competitividad en la contratación. Esto lo está manejando ETESA. En realidad, la ley original hacía que los distribuidores fueran los responsables de la contratación de energía. El hecho que la maneja ETESA es el Estado. Entonces mete su mano el Estado. Y hemos tenido ciertas anomalías, como algunos contratos que se dieron que no fueron lo más transparentes posibles y que han creado ciertas distorsiones en el mercado. ¿Usted se sigue inclinando por la privatización de ETESA, que es lo último que le oí? Bueno, mi idea de ETESA, siempre he manifestado que nosotros nos equivocamos con no separar a ETESA del Estado. Mira lo que te digo, no es necesariamente privatizar, hay otras opciones. Por ejemplo, abrir el capital. Convertirla en una empresa pública. En una empresa pública, mantenerla como empresa mixta, pero sacarla de las garras de la burocracia estatal. ETESA ha sido la única empresa. Qué curioso, el sector se ha desarrollado. La generación ha invertido $8.000 millones que hemos dejado de invertir el Estado. El sector privado ha invertido 8. O sea, hay apetito por el sector y la gente invierte. El sector de distribución ha invertido otros tantos. O sea, se ha demostrado y ha funcionado. La calidad del servicio ha mejorado. Hay áreas y zonas en el país que todavía le falta mejorar, pero eso está el regulador para que exija. Aquí se exige un nivel de calidad, se multa si no hay el nivel de calidad. O sea, hay un modelo que ha funcionado, es ejemplo en otros países. Tenemos que mejorarlo, tenemos que afinarle las tuercas, pero en realidad el modelo ha funcionado. Nadie puede negar que hoy en día no hubiéramos podido crecer. Mira Hugo, Danilo, el país no hubiera podido crecer a la tasa que ha crecido de 7% en los últimos 20 años si no hubiera el sector eléctrico acompañado. Me acuerdo yo que cuando estaba en la dirección del IRRE, de Camerón no podía hacer su inversión en la Playa Blanca porque no había electricidad. ¿Y por qué no había electricidad? Porque no había presupuesto, porque la partida, porque la licitación. Señores, lo que pasa es que ya la gente se olvidó de lo que era el IRRE. Entonces, ETESA heredó todos esos defectos. Y es una empresa que está controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas, todas sus partidas presupuestarias, las vacantes, el Estado es el que nombra, el presidente es el que nombra al director y a la junta directiva, está metido ahí también. Entonces es una empresa que tiene que ir a la asamblea para un cambio de partida, todos los diputados tienen acceso a ETESA y el cuartito y lo demás. O sea, señores, ya ustedes saben lo que yo estoy hablando. Ahora hay que sacarlo de la garra del Estado y hacer como hizo Colombia. ¿Qué hizo Colombia? Colombia democratizó el capital, abrió la bolsa, abrió el capital porque quitaron el monopolio de la transmisión. En Colombia ya la transmisión no es monopolio, se compite. Se necesita una nueva línea, por ejemplo, la nueva línea de transmisión de Bocas a Panamá, sería una licitación abierta. Que estamos atrasados en esa, a propósito, ¿no? Pero fíjate tú si tiene sentido, hace sentido lo que dice el ingeniero, el economista, perdón. Y es que en Panamá es distribuidora una empresa pública de un departamento de otro estado. Exacto. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Sí, pero esa empresa se maneja como una empresa privada. Exacto. Ellos sí lograron, entonces, separar
la garra del Estado del municipio de Medellín, porque es de municipal, no es ni siquiera estatal. Ni siquiera estatal. Pero la de transmisión se capitalizó. ¿Y qué pasó? Creció tanto que ahora tiene la transmisión en el sur del Perú, en el norte de Chile, y una empresa que es un ejemplo de empresa pública, porque da un servicio público, pero es con capital privado. Bien, es un buen ejemplo. Quiero regresar a Panamá por lo que estamos viviendo en este momento. El aumento en la tarifa eléctrica, el aumento del combustible, todo esto nos está golpeando el bolsillo. El gobierno tardó más o menos 100 días en decidir el tema del subsidio a los transportistas. ¿Usted cree que esto está siendo tratado de la manera correcta? ¿Hay más opciones sobre la mesa para que enfrentemos esta crisis? ¿Cómo lo está viendo usted? Miren, la crisis, nosotros somos un país que dependemos del petróleo. Tenemos que partir por ahí. Así como tenemos canal, tenemos logística, tenemos puertos, tenemos posición geográfica, tenemos una serie de valores, no tenemos petróleo. Y en cierta manera me alegro que no tengamos petróleo, porque los países con petróleo no les ha ido tan bien como nosotros ha ido mejor que los países con petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cada vez que hay una subida, y no es la primera vez, Hugo, que tenemos estas subidas. Hemos tenido como 3 o 4 en los últimos 20 años. La subida del petróleo, la economía se ve golpeada. Tú estás hablando de que Panamá consume unos 25 millones de barriles, aproximadamente, en total, más de 1.000 millones de galones. Entonces estás hablando que $40 de aumento en el barril son 1.200 millones de dólares que salen de la economía. ¿Cuánto puede el Estado apaciguar eso? Muy poco. En el último programa, Danilo, ¿te acuerdas que dije que se concentre en el transporte público? Exacto. Eso es lo que yo hubiera hecho y eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que se está haciendo. Me parece, no es que lo dije yo creo que era lo más lógico, es tratar de aguantar la tarifa de transporte. La gente está muy golpeada, la expectativa de la gente, el consumidor, hay mucho desempleo, la gente está subempleada. Hay que tratar de que esa gente sufra lo menos posible. Aquí han surgido otras ideas, de pronto la más fresca la planteó el señor Urriola, del tema del impuesto. Él dice... Sí, si bien es cierto, se destina al tanquecito de gas, si se focaliza el tanquecito a quien realmente lo necesita, ahí mismo está la renta sustitutiva. Sí, ese es un subsidio que está atrasado, ya es anacrónico. En otros países ya lo han eliminado y enfocan el subsidio a las personas que realmente lo necesitan. El tanquecito de 25 libras lo usa Raimundo y todo el mundo. Tú lo ves en restaurantes, lo ves en comercio y nos cuesta 140 millones al año. O sea, es un subsidio caro. El tanque está realmente, si tuviera su precio de mercado, estaría como a $15. Está a 5, a 4 y pico. Sí, o sea, el subsidio es enorme. Y por lo tanto hay la tentación de pasarlo por la frontera, usarlo para, en vez de comprar un tanque de 100 que está casi a $70, $80, pero compras 4 de 25. ¿Cómo abordar eso en momentos en que el país venía, desde antes de la pandemia, con crecimiento del desempleo? Con la pandemia aumentaron los indicadores de pobreza y con el escenario de inflación y de carestía y de costos que se están dando ahorita mismo, yo no veo que la base social que demande... No, en este momento no. En este momento es el peor momento. El momento era hacerlo cuando estaban los precios bajos. Eso te va a tener que esperar, lamentablemente, cuando están los precios bajos, y hay todo un esquema desarrollado para eso. Pero no podemos seguir con las exoneraciones y los subsidios. Y hablo de ambos, ¿ah? Los subsidios al pueblo, a la gente más necesitada, y las exoneraciones a las empresas, porque el Estado no da para más. Nuestro Estado, el porcentaje de tributación sobre el Producto Nacional Bruto es menos del 10%. En los países, no vayamos a Europa, que es el 40 y el 30, vayamos a Sudamérica, es el 20. El 20%, nosotros somos un país que tiene una baja tributación. ¿Por qué tiene una baja tributación en la estadística? Porque la mitad de la economía está exonerada. Entonces, los impuestos caen sobre la mitad de la economía. O sea, en realidad es un 20% sobre ese grupo. Tenemos que corregir las exoneraciones Yo también, creo no que solamente los subsidios. Hay que revisar ambas cosas. El Estado panameño hay que cuidarlo. Somos un país chiquito. Ese es el papá de todos nosotros. Lo que pasa es que creemos que es él también el que nos debe resolver todos los problemas. Ya somos mayores de edad. Tenemos que caminar por nuestros propios pies. Ya esos subsidios, por ejemplo, no se justifica que los negocios que están utilizando la posición geográfica, que es el recurso más valioso que tiene Panamá, no paguen impuestos sobre la renta. Entonces, ¿quién va a pagar impuestos sobre la renta? Tú y yo.
Y lo estamos pagando. O sea, eso no se justifica, no se pueden dar más concesiones con exoneraciones. Todo el mundo tiene que pagar su impuesto sobre la renta. Con una economía con estas distorsiones y sabiendo el problema económico global, las metas que el Banco Mundial tenía de crecimiento las ha variado a nivel mundial. Panamá tiene que variar las suyas. No vamos a lograr las metas que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El primer trimestre hemos estado arriba del 12%. Ajá. O sea que yo pienso que este año vamos a estar por arriba del 5%. Yo pienso que sí vamos a lograr la meta, va a bajar un poco el desempleo, no lo que quisiéramos, pero hay que mantener la esperanza. La gente está un poco desanimada, las perspectivas de la población panameña, la última encuesta que he visto, son negativas. Yo les mando una voz de aliento, yo pienso que Panamá es resiliente, Panamá se está recuperando, se está viendo en la calle, el consumo de combustible ha aumentado, 30% con relación al año pasado, a pesar del precio. A pesar del precio. Eso es que la economía se está moviendo. Pero no perdamos que está aumentando con respecto a un año atípico. El 2021 fue un año atípico. Sí. Porque, no, aumentando contra el 21. Por eso el 21 fue un año atípico. Sí, yo sé todavía estábamos encerrados en el año 21. Sí, todavía estábamos encerrados, pero son 30% que está aumentando. O sea, no es cualquier cosita. Estamos consumiendo... Si lo comparásemos con 2019, sí, habría que ver. Bueno, estamos al nivel de 2019 ya, y un poquito más. Bien. Entonces ya estamos en la actividad, el combustible, y está el precio al doble. Entonces tienes que ver que a pesar de eso la economía se sigue moviendo. Lo que pasa es que no está regando en los grupos, no hemos recuperado el empleo del 2019 en la economía, el comercio y la construcción. La construcción no está al nivel del 2019. ¿Qué hacer para que la economía se mueva en esos sectores? Tenemos que, el gobierno tiene que hacer su parte. El gobierno no puede resolver todo el problema, pero el gobierno tiene que reactivar los proyectos que tiene parados. No sé qué pasa con el gobierno, le falta capacidad de ejecución. Están mal de recursos. El gobierno no tiene la plata que teníamos en el 2018-2017. El gobierno ha sido muy golpeado y está la deuda alta. Entonces, la situación, el manejo para el capitán actual de nuestro gobierno y el ministro de Economía es mucho más difícil. La gente no aprecia eso. Pero eso no quita que puedan reactivar algunos proyectos que están a medio camino y que generarían empleo. ¿Los que se han reactivado hasta el momento no son suficientes? No, yo pienso que mucho. Usted viste el caso Colón, que hay varios proyectos ahí caídos. Las carreteras que dejan mucho que desear. O sea, hay cosas que se pueden hacer. El gobierno puede hacer más de lo que seguro que puede hacer más de lo que está haciendo y menos política. Es menos política. Yo creo que en ese sentido la Asamblea no está colaborando. Oye, a propósito de menos política, este año decidimos que el periodo electoral comienza antes. Es decir, después de la elección del periodo del señor Ricardo Martinelli, que estuvimos en política constante, decidimos como país achicar el periodo electoral. Sí. Volvimos a ampliarlo ahora 2 años prácticamente. ¿Eso es bueno o es malo para la economía? No me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque empezamos con la política y eso distrae. Muchos pensarán que trae dinero. Yo soy de los que piensan que el gobierno tiene que concentrarse en hacer su tarea, que es reactivar la economía, que el empleo regrese, que el sector privado vuelva a invertir, que se acaben las exoneraciones que no se justifican, regalarles la plata a los que no necesitan. No, estamos en contra de eso totalmente. Yo pienso que los subsidios, aquellos que son estrictamente necesarios, son 2.500 millones en subsidios. Más de lo que nos da el canal. Más de lo que nos da el canal. Ya nos gastamos lo del canal. En subsidio. Hombre, don Fernando, cierro con algo más. Usted habló del pesimismo que tiene el panameño. Sí. ¿Cómo cambiamos ese estado de ánimo? Bueno, yo creo que hay que dar mensajes de esperanza, hay que demostrar, hay que hacer hechos concretos de que la actividad económica se está moviendo, el sector privado tiene que ayudar en eso, los políticos tienen que ayudar en eso. En este momento hay que recuperar el país, hay que volver a ese 5 o 6% de desempleo que teníamos, que era muy saludable, estamos en el 11%, no es imposible, se ha hecho varias veces, no es la primera vez que los panameños lo hacemos. Y ojo, estamos en el 11%, pero con el empleo informal. Sí, el desempleo. Creciendo, sí, exacto. Creciendo. Sí. Bueno, espero que eso sea emprendurismo. Aunque está la cosa dura. Bueno, tengamos esa esperanza y cultivemos la esperanza día a día. Gracias, don Fernando, por haber estado esta mañana aquí. Vamos a cerrar hablando de lo que dice don Fernando, que no le gusta mucho, la política, que se ha acelerado. Hay 2 actores políticos, uno independiente, bueno, recién bautizado como independiente, que es don Eduardo Quiroz, y alguien que sigue siendo panameñista de los tuétanos y que no creo que vaya a cambiar por lo pronto, el señor José Antonio Domínguez. Será en breve. Con ellos haremos el balance de la semana política.
acuérdate, sí. Óigame, estamos de regreso, cerremos hablando de política. El balance de la semana política. Dos políticos de, bueno, hasta hace rato, un par de días, un par de horas, compartían la misma tolda, ya no, nos acompañan. Don Eduardo Quiroz, que es independiente, y don José Antonio Domínguez, que sigue siendo panameñista, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿No tiene pensado también saltar? No. ¿No? ¿No hay razón? No. Oye, la razón que usó el señor Quiroz de que el clientelismo, la cosa... Bueno, mira, él estaba retirado desde hace 12 años por asuntos personales de su negocio y yo pienso que él tenía la oportunidad, si ya no estaba tan vinculado con los miembros del partido, hay nueva generación en el campo, es el momento propicio para tomar una decisión. Pero las taras que él le ha señalado a los partidos políticos toca al partido panameñista. Por algo él se fue del partido panameñista. Yo estoy totalmente de acuerdo que todos los partidos políticos están golpeados, todos están desacreditados y la culpa son de los políticos. La culpa es de los políticos. No están haciendo el trabajo que deben hacer para que el pueblo vuelva a confiar no en un político, sino en un profesional preparado que obviamente está detrás de una tolda política. El mea culpa. Todos los partidos. Tiene que ser. Bueno, yo creo que es una declaración valiente y correcta, que yo comparto. Las taras son del sistema de partidos políticos en general. Evidentemente han dejado de ser interlocutores entre la ciudadanía y el poder. Los partidos políticos son básicamente eso, unos interlocutores, donde se agrupa un colectivo. Deberían ser eso, para defender una suerte de ideas. Y lo que vemos es que se han convertido en toldas para defender los intereses personales de las cúpulas que terminan secuestrando a los partidos. Y dentro de ellos hay muchísima gente seria que está intentando hacer cosas distintas. Y bueno, en lo que a mí respecta, yo creo que ha llegado el momento de decir claramente, no me siento representado, eso no me interpreta y yo no quiero seguir siendo parte de eso. Ahora, usted como independiente se enfrenta a reglas que nos decía ya alguien que tiene experiencia en estas lides como el señor Juan Diego Vázquez. Estas nuevas reglas van en contra de las aspiraciones de los de libre postulación o independientes. Las reglas siempre van a poder ser vistas como que están en contra o a favor. Hay muchas cosas que comparto con lo dicho por el diputado Juan Diego Vázquez que no son favorables. Sin embargo, también hay muchas fórmulas dentro de los partidos para quienes quieren hacer las cosas correctamente que tampoco son favorables. Lo importante aquí para mí no es establecer si algo es fácil o algo es difícil. Hay que establecer si es necesario. Y si es necesario hay que hacer lo posible. De eso se trata. Don Danilo. Dos cosas quiero poner sobre la mesa. Uno, el hecho de haber salido de un partido político, llegar a un medio de comunicación. ¿Cómo la experiencia de tantos años en el mundo de la comunicación y sobre todo de la parte informativa de la comunicación influyó en la conducta política? Pregunta pesada. Pregunta muy pesada. Porque eso es ver la realidad desde otra acera, totalmente distinta. Exacto, estaban dos aceras. Yo creo que, a ver, mi historia está allí, en el sentido de que yo no hago negación de nada de mi pasado. He tenido una participación política que me ha dado experiencia y esa experiencia es parte de mi bagaje. Y los casi 12 años en la presidencia del Grupo Editorial Siglo y la Estrella también son parte de mi bagaje. Eso te coloca en una silla de primera línea de la realidad nacional. Y para los que tienen un par de años más, para poder ver la foto y el negativo. O si te quieres decirlo de otra manera, ver lo que sale en el escenario, pero también saber lo que está sucediendo detrás del telón. Y cuando ves eso te das cuenta que el liderazgo en este país necesita una reingeniería profunda y grande. El país está exigiendo nuevos liderazgos, nuevas dirigencias. Y eso es parte de lo que estamos viendo y viviendo con todos estos grupos que están surgiendo. Y con lo que está pasando dentro de los partidos incluso. Que hay nuevos liderazgos que están pidiendo espacios nuevos. Yo siento que nosotros perdimos la gran oportunidad y en mi opinión era la constituyente. La constituyente al cambiar las reglas del juego al país iba a afectar de forma directa, iba a incidir directamente en los partidos políticos, porque ya iban a tener que hacer lo que acaba de decir, una reingeniería. Ya no vamos a poder ir con un candidato como el que llevamos hoy, un populista, porque ese no va a tener el chance. Tenemos que llevar una persona preparada, una persona que genere confianza en el pueblo,
que puedan hacer el trabajo y que no estén tratando de velar para ver cómo se van a llenar los bolsillos, que esa es la actitud que hay en los políticos, eso es lo que percibe el pueblo. Cuando tú caminas un distrito como San Miguelito y te dicen, no se preocupe, usted es político y está ahí y va a ganar, y cuando gane va a tener derecho a robar, pero reparta. Esa es la actitud que tú esperas de un pueblo, esa es la actitud que hay allá adentro. No está mal que robes siempre y cuando repartas. Entonces, para poder cambiar eso, tenías que haber cambiado las reglas del juego. Y las reglas del juego se mantienen. Tú no puedes esperar que un partido como el PRD cambien los actores que tienes hoy en la palestra o en cualquiera de los otros partidos. Muy probablemente se van a seguir repitiendo, porque el sistema te permite que eso suceda. Ahora, y apoya eso. Ahora, y eso es lo que hay que cambiar. El tema es que, bueno, por estar frente a un medio de comunicación, haber sido ministro, haber sido legislador, ser una figura pública, ha captado la atención, pero no es el único que ha salido del partido panameñista. En el PRD también ha habido fuga de cerebro, ¿no? Pero en el caso de los panameñistas hay otros que han salido, aunque han hecho menos ruido. El tema es, ¿va a seguir ese éxodo, ese reacomodo? ¿Qué prevé usted para cerrar este tema de los partidos? Yo no te puedo garantizar que no haya algunas salidas adicionales o que no. Nosotros seguimos inscribiendo gente en el partido. Hay nuevos jóvenes que se están inscribiendo. Muchos se me han acercado y me han comentado, yo quiero poder participar, quiero poder trabajar dentro de la estructura y poder aportar. O sea, hay sangre nueva que quiere cambiar el sistema. Si eso es lo que veo en el partido, no veo por qué salirme de él. Ahora bien, mientras haya posibilidad de un buen futuro, yo creo que hay que seguir apoyando a la juventud. Hecho importante político de esta semana, sin lugar a dudas, se dio el pistoletazo de la campaña electoral para el 2024. Decía don Fernando Aramburu Porras que a eso a él no le gusta, que el gobierno debe estar concentrado en su trabajo, cada uno en lo suyo, pero este adelanto va a afectar nuestra economía. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo comparto el planteamiento. Creo que 2 años antes de las elecciones es demasiado adelantado, es generar un esquema electoral en destiempo y fundamentalmente por las necesidades de la gente. O sea, yo creo que va a ser muy difícil para quienes aspiremos a una candidatura de libre postulación, salir a buscar firmas y preguntarle a la gente, oye, ¿usted quiere respaldar? Cuando la gente está pensando en que no le resuelve el problema de salud, cuando no se resuelven los problemas de basura, cuando no se resuelven problemas básicos, a mí me parece que hay un destiempo. Sin embargo, las reglas están ahí, no las impusimos nosotros, son reglas que yo creo son parte de lo que demuestran esos poderes políticos oscuros detrás, que cuando estaban discutiendo las reformas electorales dijeron, vamos a adelantar esto para ver si le hacemos las cosas más difíciles a fulano o a sutano. Señor Domínguez. No me reí cuando tú hiciste un comentario por decencia, pero en algún momento este gobierno estaba de verdad concentrado en hacer lo que le toca hacer. No, eso lo dijo don Fernando, que él dejaba esa asignación, que debíamos estar así. Yo no he visto en realidad de parte de este gobierno verdaderas intenciones en arreglar la condición del país. ¿Dónde está la reactivación del sistema económico panameño? ¿Dónde están los grandes proyectos? Los que se necesitan para reactivar el país. Cuando tú ves que hay gente que todavía sigue cobrando medio tiempo porque no le pueden dar el salario completo, no lo pueden contratar por las 8 horas. Lo que dice don Fernando precisamente es eso, que al adelantar la campaña política se van a profundizar estos problemas. ¿Usted coincide o no? Ciertamente. No estaría del todo de acuerdo porque cuando empieza la campaña política empieza la regaladera. Entonces van a drenar aún más la economía del gobierno para poder conseguir sus clientes para las futuras elecciones. A ver. Pero si eso acontece, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que la gente vota de manera, yo le he dicho, o sea, cuando vemos a un pueblo votando de la forma que votó en Colombia, es porque la gente está desesperada. La gente vota, cuando está desesperada, vota desesperadamente. Ese es el resultado de Colombia, ¿no? Habrá 1000 lecturas más, pero ahí tienes la primera y principal. Entonces nos estamos preparando a 2 años de las elecciones para decir a la gente, como dice José, vamos a hacer regaladera porque ya la tuvimos en los congresos internos de los partidos, pero ahora la vamos a hacer a nivel nacional para todo el mundo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Que no te quepa la menor duda que va a pasar eso. Ahora, ¿hemos llegado al estadio de desesperación Colombia? ¿Eso está en el horizonte? Mira, yo creo que nosotros hemos perdido nuestro rumbo como país. No hemos puesto atención a lo que estaba sucediendo en Sudamérica, sobre todo la crisis de Venezuela. La vimos llegar, la vivimos, hemos estado viendo todo lo que ha acontecido y no hemos aprendido absolutamente nada. ¿Repetimos los mismos errores? Dicho por venezolanos migrados a Panamá. Venezolanos, tal vez por nacimiento en Venezuela, pero de sangre panameña. Que ellos están viendo un espejo en Panamá. Lo mismo que sucedió en Venezuela está sucediendo en nuestro país. Es que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Ahí está para mí el centro de esto. Ajá. Cuando tú detectas una enfermedad, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Atacarla lo antes posible. No esconderte, no meter la cabeza debajo de la arena y decir, no, voy a dejar que pasen 2 semanas para ver si esto se cura solo. No, estas cosas no se curan solo. Y de ahí es donde, digamos, yo que por tanto tiempo he dicho la participación política es fundamental, tomo la decisión de regresar a la participación política. Los partidos políticos no me interpretan, lo están haciendo muy mal. Hay una opción de libre postulación, perfecto, trabajemos por esa ruta. Pero al final del día es convocar a la gente buena que participe, porque si no ponemos la cura a tiempo, llegamos a los estadios que tienen otros países. Lo que está pasando en la región no es muy distinto a lo que va a pasar en Panamá. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y para eso me remontaría a las elecciones posteriores a la presidencia de Guillermo Endara. La estrategia que utilizó el PRD fue la adecuada para ellos ganar las elecciones. Divide y vencerás. Y esto es lo que está sucediendo en Panamá. Tú vas a ver una gran división y a un pueblo que, desesperado o no, pero el PRD no va a saber por quién, y al no tener algo en concreto, pueden estar votando en diferentes rubros, pero quien va a ganar es quien más fuerza tiene individualmente. Pero, ingeniero Domínguez, y en este momento, ¿quién es el que tiene más fuerza individual? Disculpe, don Danilo. ¿Necesitamos decirlo abiertamente? ¿Por qué no? Está abierta, que hay libertad de expresión. En realidad, realmente hablando, los independientes. Realmente hablando. Absolutamente. Pero en la condición actual, el PRD. Pero, ingeniero, ¿el PRD es un factor de división o la gente, o el panameño en su dinámica permanente es una persona estructurada para estar dividido, para estar atomizado? No, yo pienso que la estrategia que tú utilizas como organización política. O sea, acuérdate que no es el PRD el que divide. El PRD es lo que debe hacer un partido. O sea, si estamos hablando movimientos inteligentes y yo quiero ganar, mi actitud debe ser, y más si estoy en gobierno, ver cómo promuevo el que hayan fuentes alternas para el pueblo, y de esa manera ellos van a ayudarme a que mis votos seguros se mantengan. Es que el tema no es quién divide, el tema es quién se deja dividir. Exactamente, pero ni siquiera el tema es división, el tema es que los partidos tradicionales suelen decir, es que están dividiendo las nuevas opciones, pero lo que resulta es que el pueblo termina votando por las nuevas opciones, que fue lo que pasó en Costa Rica y lo que pasó en Colombia, a un lado y al otro de nosotros. Correcto, o sea, no hay división. Pero atendamos ese mostrario que tenemos. Honduras, una presidenta que no acaba de poderse sentar en la silla. Costa Rica, un caos de sorpresa. Colombia, bueno, eso está por escribirse, pero es un billete de lotería bamboleado por el viento. Sí. Perú ya más sorpresa no puede dar. Brasil va a una tensión que no tiene tampoco una lógica muy clara. O sea, donde uno mira en la región, el escenario político está entre muy malo y pésimo. ¿Qué puede Panamá tener de ese vecindario? Estamos en el escalón justo anterior a eso. Estamos en el momento de poder hacerlo distinto y demostrar una vez más que Panamá es un país que envía un ejemplo a la región. Concitar un gobierno de unidad nacional, donde participen todos los sectores, donde puedan escogerse a las mejores personas antes que pensar en que si es miembro de un partido u otro. Porque somos panameños, antes de ser PRD, panameñista, Cambio Democrático. Esa es la ruta. Pero Eduardo, eso de concertar a las mejores cabezas, esas promesas, yo creo que las ha oído el pueblo incansablemente. Credibilidad, siempre, José, sí, credibilidad. Siempre, esa es la diferencia. Siempre los candidatos, y eso llega a convertirlos en cierta forma en populistas. Ofrecen, sí, voy a poner a los mejores. Pero cuando estoy arriba, yo escojo.
y escojo a este, y escojo a aquel, y escojo a aquel. Todos son allegados, porque yo quiero hacer las cosas de la manera que a mí me conviene, de la manera que yo quiero. O sea, yo como presidente de un país, lo primero que haría es contratar asesores que no tengan nada que ver conmigo. Asesores que me puedan decir, te vas para el mismo diablo. Eso no te lo puedo aceptar, aunque seas el presidente de la República. Tú me contrataste como asesor y yo quiero decirte lo que me toca hacer como asesor. Esos son los que yo necesito. Pero aquí, ¿a quiénes ponemos? Al que me dice, sí, no se preocupe, todo lo que está haciendo está bien. Ahora todo bien, está perfecto. Y eso nos tiene hundido en el bar que estamos. Pongo algo en este ajedrez que ustedes están dibujando, este ajedrez político. Siempre escucho hablar de unidad, pero unidad en contra de. Por ejemplo, escucho a algunos que dicen, bueno, vamos a unirnos en contra de Ricardo Martinelli. Otros dicen, vamos a unirnos contra el PRD porque nos está dividiendo. ¿Cuándo se va a hablar de una unidad a favor de un proyecto, a favor del país, a favor de? Tú tienes un pueblo que está pobremente educado. Pobremente, para no decir muy mal educado. Un pueblo que no piensa como pensamos nosotros. Lo que estamos analizando no lo analizan ellos en las elecciones. ¿Qué analizan los panameños? Nada, en el momento, esperan que lleguen las elecciones. ¿Hay más pasión que razón? Y una vez que yo tengo la oferta, voy a ver quién es el menos malo. Pregunta para que tú veas. Siempre terminan escogiendo al menos malo. No, ahí no comparto con José Antonio ese punto. Yo creo que no le podemos adjudicar la culpa al pueblo. La gente está desesperada. O sea, la realidad es que tiene unas necesidades básicas tan graves. Yo no digo que la culpa es del pueblo. El pueblo está mal educado. ¿Quién los educó? Pero le pedimos los gobiernos no les ha convenido educar un pueblo. Es más fácil manejar un pueblo pobremente educado que un pueblo capaz. Les pedimos que estén a la altura de una circunstancia y que se preocupen por la corrupción y la institucionalidad y no tienen resueltos sus problemas básicos. O sea, ¿cómo a ese pueblo le vamos a pedir que esté a la altura de esa circunstancia? A mí lo que me llama la atención es que estos señalamientos le está haciendo alguien que formó parte ya de varios gobiernos. Y de alguien que formó parte de gobierno y dice, mejor me salgo de allí, voy por independiente. Hace unos instantes yo dije, caminando en San Miguelito te dicen, a mí no me importa que tú robes, pero reparte. Hasta ahí está el pueblo, esa es una educación. ¿Tú crees que esa es una respuesta que debe dar un pueblo? Concluye usted. Lo otro es el tema de convocar a todos los sectores. O sea, Panamá necesita hacer la diferencia en la región y eso solo se logra convocando a todos los sectores. Lo que decías tú de los asesores, eso es perfectamente viable cuando lo puedes buscar de cualquiera tolda política o un independiente o una persona de libre postulación. Pero si tienes que hacerlo, porque la planilla estatal y el clientelismo te obliga a tener que contratar solamente a la gente de tu partido, porque eso es lo que está pasando y eso es lo que ha venido pasando en el tiempo, entonces tú no puedes convocar a los mejores. Señores, algo adicional, me dieron un minuto, voy a celebrar por eso. Pero usted se lanza como independiente y habla de unidad. Yo he escuchado esto decirlo a quienes a través de los años dicen, aquí está mi oferta y se consideran ungidos. Teniendo tantos ungidos y tantos mesías, ¿cómo es posible lograr la unidad? No, en lo que a mí respecta es por la ruta de escuchar. Yo lo que le he dicho al país es que voy a estar escuchando, que voy a salir a escuchar. Todo el proceso previo al 15 de agosto es un proceso que me da espacio para escuchar, pero sin tener la obligación de solamente poder atender a determinado grupo, de solo poder prestar la atención a determinado grupo, sino a todos los panameños. Y después de eso, credibilidad. Si el ciudadano cree en que ese grupo de personas puede convocar a todos los sectores y que eso va a ser para bien del país, la gente va a apostar por eso. Ahora, si usted después de tanto escucha, bueno, la solución es fulano, ¿usted se plegaría a ese fulano? Si los intereses de Panamá están por delante, no te quepa la menor duda. Yo te voy a contestar solamente con una anécdota que aprendí en la Asamblea Nacional. A ver. El último año, de los trabajadores manuales que tenemos adentro y sobre todo las que atienden, dijeron, a mí me ha encantado el trabajo que usted ha hecho, pero tengo que decirle algo, la gente como usted, recta, no repite. Bueno, y se concretó la profecía, no repitió. Señores, gracias por habernos acompañado. Hay que cambiar eso, ¿sí? Hay que voltear eso. Hay que voltear eso, es el reto que tenemos como país. Don Danilo, ¿concluimos? Sí, tenemos por delante un escenario político que no está para nada claro, que tiene más temores que esperanzas, que tiene más preocupaciones que expectativas positivas y tanto un político de perfil orgánico, perteneciente a un cuerpo político bien estructurado, como un político que estuvo en los medios de comunicación y que ahora tiene interés en regresar,
se plantean que la suerte del país hay que cambiarla en términos relativamente radicales, por lo que veo. Ahora bien, aquí hay un ingeniero y lo que voy a decir es cierto, él lo sabe. Usted invierte la misma energía en tener esperanza que en perder la fe. Así que inclínense por la fe, por tener esperanza. Lo hay en el futuro, lo hay hacia adelante. Parte de lo que hacemos aquí domingo a domingo es proponer alternativas, vías de solución. Y en ese sentido seguiremos caminando, en esa misma dirección. Gracias por haber estado ustedes, a todos 100%. Los invitados, don Danilo, pero principalmente a ustedes por la sintonía. Recuerden, a las 3 de la tarde puede volver a ver el programa completo en la señal de Eco TV. También en Metcongo está disponible, al igual que en YouTube y todas nuestras plataformas. El próximo domingo, primero Dios, estamos juntos otra vez. De aquí entonces, seguimos haciendo el esfuerzo de regalarnos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.